Pues invocará a aquel en quien no ha creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar, y cómo oirán sin que alguien les predique, y cómo predicarán si no son enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos le da la cordial bienvenida a este segundo culto devocional. Y unidos en un mismo espíritu, daremos inicio a este tiempo devocional con la doxología. Inicial a cargo de nuestro pastor Samuel Villavicencio. Invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo para ir al capítulo 28, y de este capítulo 28 vamos a leer los versículos de 16 al 20. Mateo capítulo 28, vamos a leer los versículos de 16 al 20, y voy a empezar leyendo el 16, ustedes el 17, y terminamos juntos en el versículo 20. Amén. Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y juntos el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Señor, estamos agradecidos por su palabra, por su amor, por su misericordia. Y estamos agradecidos porque aquí está tu pueblo juntos, reunidos en armonía, para alabar y engrandecer su nombre. Señor, estamos orando porque en estas fechas, por primera vez, llegaron misioneros al Ecuador para predicar su palabra. Oramos, Señor, por cada uno de nosotros que fue evangelizado, por este grupo de misioneros que pudieron llegar al Ecuador. Y de la misma manera oramos, Señor, para que todos los gobernantes, todas las personas colocadas en autoridad, en eminencias, en todos los países de este planeta Tierra, puedan llegar al conocimiento de su verdad, y mediante este conocimiento, ahora sí, puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos, Señor, también por los que están enfermos, atribulados en sus cuerpos. Oramos por mi hija. Usted conoce, Señor, ella está delicada de salud. Oramos por sanidad
Oramos también por el hermano Roberto Vivar. Usted conoce, Señor, cómo está su salud. Y oramos, Señor, para que su esposa, sus hijos, perseveren allí en la situación donde están, ayudando al hermano Roberto. Oramos también, Señor, por el hermano Cristian Benítez, que usted fortalezca su vida y su corazón. Y también por el flamante hermano, su padre, que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, y oramos porque su soberana voluntad se cumpla en su cuerpo, en su vida, en sus organismos. Oramos también por la hermana Gina Velarde, la hermana Leticia García. Oramos por el hermano Nelson Sabano, que usted provea la sanidad que su cuerpo necesita, Señor. Y oramos también por aquellos que han perdido seres queridos, que su gracia fortalezca su vida en esas situaciones. Y Señor, continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Nos rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En algún momento determinado que no teníamos a Cristo en nuestro corazón y escuchábamos de la palabra de Dios, decíamos qué será lo que nos están queriendo decir. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, y hoy por hoy que trabajamos en su obra, podemos decir que cuando nos predicaron su palabra fue un glorioso mensaje. Ese es el título del himno que vamos a cantar a continuación, el himno número 150. Oh, glorioso mensaje.
cada uno de sus hijos. Y vamos a la historia de nuestro Señor Jesucristo que está en nuestras vidas. Una historia diremos al mundo, el libro número 251, el que entonaremos a continuación. Invito a la congregación. Que el reino de nuestro Dios vendrá, porque Él es merecedor de toda honra, gloria y alabanza. Y vamos a hacerlo con una alabanza que el primer culto devocional lo decía, pues que refleja y que la escuchemos, la entendamos, la letra, de que este mundo cada día se vuelve más malo, más perverso, y el amor de muchos cada día se enfría. Pues en la iglesia no debe haber poco amor, y muchas veces lo hay. Entonces escuchemos con atención la alabanza y la letra de enseñanza. La alabanza es Lágrimas de los Santos. Yo invito a la congregación a verse. Muchos siglos prodigo hay en las calles de la ciudad.
Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema el encargo de Jesús a sus discípulos. Escuchemos con atención y reverencia. Un artista muy famoso le delegaron que pintara un cuadro de una iglesia muriéndose. Se dice que todos esperaban que pintara una pequeña iglesia muy humilde en un edificio muy arruinado. Pero más bien este famoso artista pintó un majestuoso edificio con un lujoso púlpito y magníficas ventanas. Y cerca de la puerta estaba una caja para las ofrendas, con un letrero en el que se leía misiones. La caja tenía cuidadosamente pintada la ranura donde ingresaba el dinero. Se notaba claramente que estaba llena de telarañas. La iglesia, que no es misionera, es una iglesia próxima a morirse. Y es que las palabras de nuestro Señor Jesucristo citadas en Lucas 10:2, que voy a leer, encontramos dos apreciaciones que Él tiene con relación a las misiones. Y voy a leer Lucas 10, versículo 2, para ver estas dos apreciaciones que Jesús mismo tiene respecto a las misiones. Y les decía,
La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿cuáles son esas dos apreciaciones que Jesús tiene con respecto a las misiones según este versículo 2 de Lucas 10? Bueno, la primera apreciación que tiene Jesús respecto a las misiones es: la mies a la verdad es mucha. Y la segunda apreciación que tiene Jesús respecto a las misiones es: más los obreros pocos. ¿Se da cuenta? La cercanía de obreros y las personas consagradas a Dios repercuten en el grado de la evangelización de la sociedad y de las familias, de los jóvenes, de los niños y del mundo. Hay mucha carencia de obreros actualmente, hermanos. Hay muchos obreros actualmente, pero que realmente no predican la palabra de Dios. Predican cualquier otra palabra, menos la de Dios. Hermanos, permítanme hacerles dos preguntas. ¿Por qué cada uno de nosotros debe ser un misionero? ¿Por qué cada uno de nosotros debe ser parte de las misiones? Por una sencilla razón, hermano. Si yo no entiendo por qué debo hacer tal o cual cosa, simplemente lo voy a hacer por seguir al resto. Cuando hago las cosas sin entender lo que hago, lo hago sin pasión, lo hago sin alegría, lo hago por cumplir, lo hago porque todo el mundo lo hace. Y entonces no damos para las misiones porque no sabemos por qué hacer ni cómo hacerlo. Pero cuando yo lo entiendo y lo coloco en mi corazón, le pongo pasión, le pongo amor, le pongo alegría, le pongo entusiasmo, y no nos importa lo que el resto piense o cómo actúe, porque hay convicción en cada uno de nuestros corazones. Con la ayuda de Dios y su atención reverente, vamos a ver con algunas razones en la Biblia por la cual cada uno de nosotros debe ser un misionero. Y vamos a ver que la Biblia nos da esa convicción por qué cada uno de nosotros debemos de ser un misionero. Y en primer lugar, porque Dios es misionero. Y vamos a 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Vamos a ver razones por las que cada uno de nosotros debemos ser misioneros. Y la primera razón es porque Dios es misionero. Y voy a leer 2 de Pedro 3:9, al final de su Biblia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, hermanos, en este versículo Dios pudo haber parecido muy lento para estos creyentes cuando afrontaban la persecución cada día y anhelaban ser libres. Pero Dios no es lento y no actúa de acuerdo a nuestra medición del tiempo. Jesucristo está esperando que más pecadores se arrepientan y se vuelvan a Él. Por eso Él no retarda su venida. No debemos sentarnos a esperar el regreso de Cristo, sino vivir con la consigna de que el tiempo es corto y tenemos una tarea importantísima que realizar. Hermanos, debemos estar listos para encontrarnos con Cristo en cualquier momento. Podemos ver en este pasaje que el tiempo debe considerarse siempre como una oportunidad de evangelizar. Como Pedro lo veía en el versículo que leímos,
Los años que Dios le dio al mundo fueron una nueva oportunidad para que las personas se arrepintieran y se volvieran a Él. Cada nuevo día es un don de la misericordia de Dios. Es una oportunidad para desarrollarnos, para prestar algún servicio a nuestro semejante, para dar un paso que nos acerque más a Dios. El obrar de Dios ha sido así por todas las páginas de la Biblia. Dios siempre buscó al hombre y le proveyó los medios para que el hombre se reconciliara con Dios. Pero el hombre siempre lo ha negado a Dios a consecuencia del pecado, y fue paciente Dios para con el hombre pecador, dándole la oportunidad de que se arrepienta, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice el versículo que acabamos de leer. Cuando Adán pecó, hermanos, se rebeló contra Dios. Cuando Adán decide tomar su propio camino, fue Dios quien toma la iniciativa de buscarlo y llamarlo. ¿Dónde estás, Adán? ¿Se recuerdan? Fue Dios quien toma la iniciativa y va al huerto. Bueno, vamos a leer rápidamente Génesis 3, 9 y 10. Génesis 3, 9 y 10. ¿Quién es el que toma la iniciativa al arrepentimiento? Y Génesis 3, 9 y 10 dice lo siguiente: Mas Jehová Dios llamó al hombre, a Adán, y le dijo: ¿dónde estás tú? Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios va a buscar al hombre pecador. Esto era una muestra de su amor. Dios no tenía que buscarlo, pero Dios es un Dios de amor, y Dios cubrió su vergüenza porque sabía que había pecado. Y mire lo que dice el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La vida en el huerto del Edén era como vivir en el cielo, hermanos. Todo era perfecto. Y si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, podrían haber vivido allí por siempre. Pero lastimosamente desobedecieron a Dios. Pero después de desobedecer, Adán y Eva ya no merecían vivir en el paraíso. Así que Dios les dijo que se fueran. Y voy a leer el versículo 23. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Dios ha actuado así a través de toda la Biblia, hermanos. Siempre buscando al hombre, siempre buscando a la mujer. Pero siempre el hombre y la mujer le han dado la espalda a Dios. Siempre le han dado la espalda a Dios. Hermanos, veamos cómo Adán y Eva rompieron su relación con Dios. Número 1, llegaron a estar convencidos de que su camino era mejor que el de Dios. Número 2, se cohibieron y se escondieron. Número 3, trataron de disculparse y de defenderse en lugar de arrepentirse. Hermanos, para construir una relación con Dios debemos revertir todos estos pasos. Y en primer lugar debemos abandonar las disculpas y la autodefensa. Número 2, ¿qué más debemos de hacer? Dejar de escondernos de Dios. Y número 3, convencernos de que el camino de Dios es mejor que el nuestro. Dios es un Dios misionero, y así dice nuestra primera división. Y vamos a leer lo que dice Juan 3:16, que ustedes se lo saben de memoria. Porque de tal manera
Amó Dios al mundo y ahí que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Muy bien. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Todo el Evangelio se centra en este versículo, hermanos. El amor de Dios no es estático ni egoísta, sino que se extiende y atrae a otros hacia Él. Dios establece aquí el verdadero molde del amor, la base de toda relación de amor. Si uno ama a alguien profundamente, está dispuesto a darle amor a cualquier precio, ¿sí o no? Si uno ama realmente a alguien, está dispuesto a darle amor a cualquier precio. Dios pagó con la vida de su Hijo el más alto precio que se podía pagar. Jesús aceptó nuestro castigo, pagó el precio de nuestros pecados y luego nos ofreció una nueva vida que nos compró con su muerte. Así que Dios es el primer misionero al enviar, al dar a su Hijo en rescate de nosotros que estábamos perdidos. Cuando predicamos el Evangelio a otros, nuestro amor debe ser como el suyo y estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, a nuestra seguridad, para que otros reciban el amor de Dios como nosotros lo recibimos en algún momento. Entonces, en nuestro primer punto queda claro bíblicamente que Dios fue el primer misionero, porque Él envió a su Hijo a morir en la cruz para la salvación nuestra. En segundo lugar, ¿por qué Jesús es misionero? No solamente Dios, Jesús también es misionero. Y Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Vamos a desarrollar ahora a otro misionero, a Jesús. Y Primera de Juan, al final de su Biblia, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Los misioneros van a diferentes países para predicar el Evangelio y las personas vivan para Dios. De la misma manera, aquí está siempre el mismo papel Jesús. Aquí la palabra envió viene de la palabra griego apostole, de donde viene la palabra apóstol, y apóstol significa alguien enviado con una misión, y de donde viene nuestra palabra misionero, de donde se deriva la palabra misionero. Jesús entonces es misionero, fue enviado con una misión: rescatarnos para Dios y darnos vida y vida en abundancia. Jesús es el Hijo de Dios enviado por el Padre como misionero a este mundo. Es el misionero por excelencia, Jesús. Si Jesús no hubiera venido, nosotros seguiríamos en nuestro estado de pecado y estuviéramos bajo condenación eterna. Si la misericordia de Dios no nos hubiera alcanzado, estaríamos yendo hacia la condenación eterna. Esto no fue fácil para Jesús, por eso las misiones no son fáciles. Cristo vino al mundo gobernado por Satanás. Eso es cosa muy seria, hermano, porque este mundo ya estaba siendo gobernado por Satanás y sin embargo vino Jesús a este mundo. Pero Jesús se sometió a todo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Él se hace misionero por amor. Si vamos a hacer misiones, si tú y yo nos vamos a convertir en misioneros, tiene que ser solo por amor. No por ir a conocer otros países, otro idioma, otra cultura. Tiene que ser por amor. Amor a Dios y amor al prójimo.
para compartir el Evangelio, las buenas nuevas a todas las naciones, y éstas se conviertan en seguidores de Jesús. Y el tercer punto, ¿por qué debemos hacer misiones? Porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es misionero también. El Espíritu Santo. Y vamos a leer Hechos 13, 1 al 4. ¿Por qué debemos hacer misiones? Porque el Espíritu Santo también es misionero. Y Hechos 13, del 1 al 4. ¿Ya estamos ahí? Amén. En la pantalla creo que también está. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo que posteriormente pasa a llamarse Pablo. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo, mire bien, el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Él los ha llamado a ser misioneros. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo también es misionero. Hemos visto en primer lugar Dios misionero, Jesús misionero, y ahora vamos a ver el Espíritu Santo como misionero. Es el Espíritu Santo quien elige a los misioneros. No fue alguien que evalúa títulos universitarios. No fue alguien que buscaba al desocupado, al que no tenía nada que hacer. Fue el Espíritu Santo quien llamó a Bernabé, que era un chipriota de formación sacerdotal, y llamó a Saulo de Tarso, que era un hombre de escuela y formación teológica, rabínica. Ambos, el Espíritu Santo los escoge y los designa para un ministerio específico. Apartar significa separar para un propósito especial. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia lo respalda. No es la iglesia quien elige, sino quien respalda. Y eso es lo que hacemos nosotros como iglesia. Respaldamos a los misioneros. ¿Y de qué manera lo hacemos? Ofrendando para las misiones. Porque la elección no la hace la iglesia, la hace el Espíritu Santo, según lo que estamos viendo. La iglesia se involucró al enviar a Pablo y a Bernabé, pero el plan era de Dios. El plan era de Dios. Hermanos, pregúntele a Dios a qué quiere que usted se dedique. Pregúntele a Dios. Dios, ¿a qué usted quiere que yo me dedique? El Espíritu Santo está involucrado, hermanos, en la obra misionera. Él es el director por excelencia de las misiones. Y permítanme leer Juan 16, 8. Juan 16, versículo 8. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso hace el Espíritu Santo. Aquí vemos en este versículo 3 tareas importantes que hace el Espíritu Santo. Número 1, convencer al mundo de que es un pecador y llamar al arrepentimiento. El Espíritu Santo.
Número 2, revelar la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree, porque Cristo ya no estaría físicamente en la tierra y quedaba entonces el Espíritu Santo. Y número 3, demostrar el juicio de Cristo sobre Satanás. Entonces, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo encomienda, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, y el Espíritu Santo envía. ¿Se dan cuenta todo lo que hace el Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo no cabe duda que es misionero. El Espíritu Santo ama las misiones. Número 1, Dios es misionero. Número 2, Jesús es misionero. Y número 3, el Espíritu Santo es misionero. ¿Y qué nos faltaría? Porque la iglesia primitiva fue misionera. ¿Por qué la iglesia redimidos debe ser misionera? Porque la iglesia primitiva fue misionera. Y vamos a leer Hechos 13:1. Hechos 13:1. Para ver el ejemplo de la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, Lucio, Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Miren todos estos misioneros que había en la iglesia de Antioquía. Mejor ejemplo no podemos encontrar en la Biblia, hermano, que en la iglesia de Antioquía. Ellos dieron sus mejores hombres a las misiones. Una iglesia llena de profetas y maestros, una iglesia bendecida, una iglesia que bien pudo decir: no los enviamos a otros lugares, nos vamos a quedar sin liderazgo para nosotros, los necesitamos aquí a todos estos líderes que tienen el deseo de hacer misiones, no, ¿para qué enviarlos? Pero no fue así. Se desprendió de sus mejores líderes, Pablo y Bernabé. En obediencia al Espíritu Santo, los enviaron a predicar a otros pueblos y a plantar otras iglesias. Y Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Aquí ven a otro que se agrega ahí, que es Juan de ayudante. Miren, hermanos, ciudades como Salamina, Iconio, Listra, Filipo, Corinto, Tesalónica, entre otras, no hubieran sido bendecidas con el Evangelio si no hubiera habido una iglesia como Antioquía con carga y pasión misionera. Una iglesia donde su prioridad es las misiones. Es una iglesia bendecida y que bendice. Una iglesia donde su prioridad son las misiones. Es una iglesia bendecida y que bendice. Y eso es lo que deseamos con todo nuestro corazón para el Templo Alianza Redimidos. Nunca les va a faltar siervos de Dios, y siempre será una iglesia bíblica saludable. No digo que no tendrá problemas, sino que en medio de sus problemas Dios la bendecirá. Será bendecida por Dios. Amén. Y me faltaba un último punto, hermanos. Y es la primera pregunta que debemos de hacer ahora. ¿Por qué se nos ha encomendado a nosotros ser misioneros? ¿Por qué se nos ha encomendado a nosotros ser misioneros? Y vamos a ver Mateo
28, 16 al 20. ¿Ya estamos ahí? Amén. Miren, hermanos, cuando alguna persona está muriendo o está a punto de partir, sus últimas palabras son muy importantes, ¿sí saben, no? Y Jesús dejó a sus discípulos estas últimas instrucciones cuando Él iba a ascender ya a los cielos. Y entonces estas palabras también deben de ser muy importantes para nosotros. Y voy a leerlas. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, un imperativo, una orden: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren, hermanos, aquí nos está dando una orden que vayamos a ser discípulos, a predicar el Evangelio. Y en segundo lugar dice que a toda persona que les predicamos el Evangelio y aceptan a Cristo, bautízalos. Y nos da la fórmula bautismal: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esas personas, una vez bautizadas, discípulalas, enséñales que guarden todas las cosas que están en la palabra de Dios, en la Biblia. Y les da una promesa: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta? Esta no es una opción, sino un mandato, una orden para todos los que nos consideramos como hijos de Dios y como Jesús, como nuestro Señor y Salvador. No todos somos evangelistas, claro que sí, en el sentido formal, pero todos hemos recibido dones que podemos usar para el cumplimiento de la gran comisión. Alguien dirá: no, pastor, es que a mí me da vergüenza pararme en una esquina y predicar el Evangelio, me da vergüenza muchas cosas, yo no estoy preparado para esto. Hermano, si Dios ha hecho una obra en usted, solamente cuente su testimonio y dígase: miren, hermanos, amigos, esto era yo antes y ahora soy esto porque Dios me transformó. Eso que ha hecho Dios en mí, también lo puede hacer en usted. Eso sencillamente, usted predica de esa manera, predique sus testimonios. Al obedecer somos confortados en el conocimiento de Jesús. Siempre está con nosotros, siempre está con nosotros. No tenga temor, porque la promesa de Jesús, si usted evangeliza y usted predica el Evangelio, Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Nadie puede pasar por alto este mandamiento. Ningún hijo de Dios puede pasar por alto la gran comisión. Por tanto, ir a ser discípulo a todas las naciones, no hay excusa. Todos hemos sido llamados a ser misioneros. Hermanos, usted puede decir: pastor, eso no es para mí. Tal vez puede decir usted eso. Pastor, dediquémonos a crecer nosotros. Eso de preocuparse por otros no es cosa de nosotros. ¿Puede alguien decir eso? Pastor, déjenos en la tranquilidad de nuestro hogar. Ya nosotros recibimos a Dios. Podemos poner mil excusas, hermanos, pero hemos sido llamados a ser misioneros. Dios es nuestro ejemplo de misionero. Jesús es nuestro ejemplo de misionero. El Espíritu Santo es nuestro ejemplo de misionero. La iglesia primitiva y iglesia misionera, ejemplo de misionero. Y ahora redimidos,
tiene que ser una iglesia misionera. La gran comisión es para todos. Es nuestra responsabilidad y privilegio y no podemos evadirlo. Tenemos que obedecer. Es mucha la labor porque obreros faltan. Alza tus ojos y mira. En la viña del Señor hay un lugar para usted, como un testigo a multitudes, a individuos. Dios quiere usarlo en su causa y en su casa. Es un permanente llamado a salir a evangelizar. Hay mucha necesidad allá afuera y a nosotros nos toca encender una luz en medio de la oscuridad. Hace falta que alguien levante la bandera de Cristo y diga: yo soy cristiano y voy a predicar el Evangelio para salvación a todos. Sí, la comisión, la gran comisión es para todos. Todos somos misioneros. Para algunos es servir en la iglesia y contribuir a la obra misionera por medio de sus ofrendas y oraciones para este trabajo. Para otros es para obedecer el llamado del Espíritu Santo, estar dispuestos a ir donde el Señor nos manda, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra ciudadela, en nuestro país, o a veces para un lugar o país muy distante. Cuando nuestro corazón se llena de misiones, cuando nuestro corazón obedece el llamado de misiones, entonces orando, yendo, dando para la obra misionera, la vida cobra otro sentido, hermanos. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor cobra otro valor. La vida adquiere un nuevo significado. Fuimos hechos con una misión y esa misión nos sostiene aún en los momentos más difíciles, hermanos. Y permítanme leer segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, voy a leer los versículos 1 y 2, que es lo que yo quiero dejar finalmente en sus mentes y corazones en esta mañana. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pablo está escribiendo esta carta a su joven y amado discípulo Timoteo. Ya se le acercaba la hora de su partida y le deja esta recomendación a este joven siervo Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí hay algo importante: a tiempo y fuera de tiempo. Significa estar listos para servir a Dios en cualquier situación, sea o no conveniente. Esté alerta a las oportunidades que Dios le da diariamente para predicar. Que estas palabras del apóstol Pablo se impriman en nuestra mente y en nuestros corazones en esta mañana. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Hemos visto Dios misionero, Jesús misionero, el Espíritu Santo misionero, la iglesia primitiva misionera y la iglesia redimidos. Ahora que sabe lo que es misiones, se convertirá también en una iglesia misionera, porque si no apuntamos a las misiones, será una iglesia que esté próximo a morir. Oremos. Soberano Dios, gracias por su palabra y porque su palabra nos enseña con los mejores ejemplos el hacer misiones. Y el hacer misiones no solamente salir del país
El hacer misiones empieza en nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudadela, nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestro país. Señor, que pongamos el orden de prioridades correctos y empecemos a evangelizar a nuestra familia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y que la podamos predicar a tiempo y fuera de tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es seguro que Cristo está buscándonos como obreros. El título del himno a continuación es Cristo está buscando obreros. Himno número 249. Invito a la congregación a ponerse de pie. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Y Él dirá, Señor, contigo voy, yo quiero serte fiel. Oh Señor, escucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz, aliente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, escucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz, aliente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar, de Cristo en la labor. Puedes de su gloria el mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, escucha la labor, y obreros faltan ya. Danos luz, aliente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hermanos, gracias te damos, Padre, por tu amor, por su misericordia y por enseñarnos mediante su palabra que una iglesia misionera es una iglesia bendecida. Un cristiano misionero es un cristiano bendecido. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección te da.